Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde. Se ve ahí las manifestaciones de movimientos sociales alineados con la izquierda. Es un poquito lo que empieza a notarse como una respuesta, una reacción a los anuncios del lunes pasado de la ministra de Economía, Silvina Batakis, en las primeras reacciones en la calle al ajuste de Batakis. Ayer habíamos visto sectores de la CTA más alineados con el gobierno haciendo asambleas. Hoy el Frente de Izquierda y los movimientos sociales que le responden, haciendo también manifestaciones. Ahí ahora vamos a volver a la calle y ver un poquito cómo está ese panorama. Y la pregunta es si los próximos pasos va a haber los sectores sociales que responden al kirchnerismo, fundamentalmente los alineados con Juan Grabois, que ha tenido declaraciones muy fuertes respecto a las medidas que anunció Batakis de ajuste fiscal. Pero voy a arrancar con este tema precisamente, porque a ver si se entiende un poco, ¿no? Ayer la FIEP anunció una medida que veníamos contando que algo iban a hacer con el dólar tarjeta, con el llamado dólar turista, los pagos en dólares con tarjeta de crédito al exterior. Y lo que se hizo, ahora va a contar Claudio Slotnick, que es un recargo adicional sobre esos pagos, que ahora van a tener un impuesto sumado, todos los impuestos del país, y un anticipo no del 35%, sino del 45%, 75% de impuestos sobre cada pago al exterior. Pero más allá de esa medida puntual, a ver, lo que quiero encuadrar claramente es que hay parche sobre parche y no definen un plan, y esto consolida la brecha y esto consolida la crisis. Es decir, hay una situación muy compleja, muy compleja, y no entienden que hace falta un plan económico. Y cuando digo no entienden, por supuesto que no entiende Cristina Fernández de Kirchner, que no entiende tampoco las medidas que anunció Batakis, porque son exactamente lo contrario de lo que debían diciendo Cristina Fernández de Kirchner, pero tampoco entiende Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, y no le dejan plantear un plan económico ni siquiera a la ministra de Economía, Silvina Batakis. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué es tan importante entender lo que está pasando? Hace más de 2 meses yo puse acá unos títulos que decían: si no acumulan rápido dólares en la reserva, esto termina muy mal. Y terminó mal, con la salida eyectándose de Guzmán, lo que estamos viendo ahora, la disparada de precios. Perdón, tenemos que ir a los móviles, me dicen que sacan los móviles, hay que ir a los móviles. Bueno, vamos a los móviles. Ahí está, está nuestro colega Diego Nicolás y está también Leo Godoy en Plaza de Mayo. Es de ustedes el aire. Bueno, a ver, Maxi, buenas tardes. Estamos en la zona de Plaza de Mayo. Aquí estamos observando cómo las distintas columnas piqueteras, básicamente de movimientos como Polo Obrero, FOL, MST, Teresa Vive y demás, han llegado a la zona de la Plaza de Mayo. Han avanzado por las 2 diagonales, es decir, diagonal norte, diagonal sur, también por la Avenida de Mayo, pero no han formado una masa compacta sobre la plaza como en otras ocasiones, sino que algunas columnas permanecen sobre las calles laterales e inclusive sobre la diagonal y sobre Avenida de Mayo. Dentro de un ratito, Maxi, va a comenzar el discurso de cada uno de los referentes de las organizaciones sociales que convocaron a esta marcha. ¿Cuánto podrá durar esto? Se habla de 1 hora, 1 hora y media quizás, y luego podrían ya desconcentrar. ¿Había una posibilidad de que vayan a acampar o no? Bueno, hubo opiniones contrapuestas. El gobierno de la ciudad había dicho que no se iba a permitir bajo ningún punto de vista. Hasta ahora no se ha visto ninguna carpa ni nada parecido por la zona. Maxi, en minutos regresamos aquí a la Plaza de Mayo con más detalles de esta movilización de los distintos sectores para reclamarle al gobierno un bono y mejoras en los planes que reciben. Gracias, Diego, muy amable, y vamos a seguir con toda la cobertura. A ver, me dejan explicar lo que quiero explicar porque es algo muy importante y me parece que es clave. Y si no lo entiende el gobierno,
vamos de mal en peor. La situación es muy crítica para que se esté haciendo lo que están haciendo. Realmente no entienden nada. No entienden absolutamente nada. Guzmán entendía, pero no podía implementar nada. Y se eyectó. Y cuando se eyectó, los dejó sin nada. Sin plan económico, sin equipo económico, sin nada. Batakis a principio de esta semana hizo un paquete fiscal clásico, tradicional, muy fuerte en el enunciado. Hay que ver si lo pueden implementar, pero muy fuerte, y le permitió estabilizar la brecha cambiaria. Es decir, que los dólares esta semana no estuvieran volando por arriba de los 300 pesos. Pero no es suficiente, porque ese paquete, dijimos, lo único que hace es comprar tiempo. En el medio tenés una economía donde todos los precios de la economía se dispararon. Y se dispararon como si hubieras devaluado. Ahora van a ver distintos informes privados. Uno de Manuel Álvarez Agis, uno de los que Alberto Fernández le dijo: che, ¿querés agarrarse al ministro de Economía? ¿Bajo qué condiciones? No, así como está. No, ni loco. ¿Cómo voy a agarrar ahora a ser ministro de Economía? Ustedes van a una crisis mayor. Ahora van a ver el informe que hace respecto a lo que está pasando con los precios en la economía Álvarez Agis. Ahora, ese plan de ajuste fiscal que anuncia Batakis el lunes y que es exactamente lo contrario de las cosas que decía Cristina Fernández de Kirchner, que obviamente no sabe absolutamente nada de economía y no tiene hoy un equipo asesorándola atrás, y los únicos que tienen un equipo no lo llama dentro del sector del kirchnerismo. Me refiero a Feletti y a los economistas que están alrededor del exsecretario de Comercio, que entienden de economía, más allá de que tengan un diagnóstico y una receta en la cual yo puedo tener muchos puntos contrapuestos con ellos, pero claramente entienden de economía. Cristina no entiende absolutamente nada de economía. Entiende de política, hoy maneja la coalición de gobierno y demás. Bueno, Batakis anuncia algo que contradice todo lo que dijo Cristina durante las últimas 3 y 4 semanas, bombardeando al anterior ministro de Economía, Guzmán. Hace un ajuste fiscal clásico. Dice: está todo desbandado porque hay muchos pesos dando vuelta en la economía, todos creen que se va a desbandar el déficit fiscal y la emisión monetaria y no hay dólares en la reserva. Entonces, ¿qué pasa en ese caso con el dólar? Sube. ¿Y qué pasa con los precios? También suben. Entonces, ¿qué hace Batakis? Dice, lo primero que dice: voy a cumplir el acuerdo con el FMI, no lo voy a renegociar como venía diciendo el kirchnerismo, Cristina y la mar en coche. Lo voy a cumplir y para eso voy a aplicar un ajuste fiscal draconiano. Me siento sobre la cuenta única, todo lo que no ejecutaron, sean obra pública, universidades, provincias y demás, todo eso no les voy a enviar los fondos. Y de acá en adelante veo lo que me entra y ahí voy a autorizar a cada ministerio. Obviamente algo muy difícil de implementar, teniendo en cuenta la conformación política del Frente de Todos y lo que va a haber en las próximas semanas. Ministros, gobernadores, intendentes, dirigentes sociales del oficialismo, los sindicatos estatales, todos yendo hacia el Ministerio de Economía exigiéndole que suelte las partidas. Ahora, eso solo no alcanza, porque vos podés enviar la señal: voy a hacer un ajuste fiscal fuerte, no se va a desbordar el déficit fiscal y los pesos en la economía, que todavía tienen el interrogante. Cristina, que está en un silencio, dicen desde gobierno, pautado. ¿Apoya? ¿Hasta cuándo va a apoyar eso? ¿Va a apoyar la implementación de ese ajuste fiscal? Bueno, es parte de la duda. Por eso, con el anuncio de Batakis, los dólares financieros no cayeron 50 pesos. Se estabilizaron en una brecha insostenible. Si la economía argentina mantiene estos dólares de 300 pesos, 280, 290, con un banco central con un dólar de 130 que no entrega dólares para la importación, vamos a una dinámica de precios que liquida el aparato productivo, liquida los bolsillos, que licúa a todos. Y terminamos en la crisis clásica, que es una devaluación que espiraliza la crisis. Entonces Batakis hace la primera movida, que es: envío la señal, voy a cumplir con el FMI, no voy a renegociar las metas, no voy a hacer un desborde fiscal y monetario como el primer semestre, voy a ajustar. Hay dudas respecto a eso.
Lo que tenés que anunciar es el resto del paquete. ¿Cómo vas a conseguir más dólares en el Banco Central? No hay nada respecto a eso. Lo que tenés que anunciar es tu política monetaria. Hoy el Banco Central aisladamente va a tomar otra medida, que es subir la tasa de interés. ¿No entienden que hay que anunciar un paquete integral de medidas? Que cada medida que anunciás aisladamente desgasta los anuncios de Batakis. Y la última medida que anunciaron ayer fue ponerle un recargo de 10% adicional a los gastos con tarjeta de crédito al exterior. Eso significa decir, nos rendimos, el dólar tiene que estar altísimo y no podemos bajarlo con una señal, porque la idea era que Batakis presente un plan integral y que baje esos dólares altísimos, 290. Que bajen fuerte con un plan integral. No aceptar esos dólares y decir estabilizamos, como dijo la vocera presidencial. Los mercados le creen a Batakis, estabilizamos. Porque si estabilizamos con este dólar financiero 130% más caro del dólar oficial, esta economía cruje por todos lados. Y la próxima va a ser más inflación, más dólar y menos nivel de actividad. Entonces, a ver si se entiende. En su momento, en septiembre del 2020, Guzmán, cuando también tenía una corrida y una situación de ampliación de la brecha, y también había una salida muy grande de dólares por el dólar ahorro, pero había muchas más reservas en el Banco Central, envió una frase diciendo: nosotros no vamos a endurecer el cepo porque eso significaría aguantar. Y no vinimos a aguantar, sino a tener un plan económico de crecimiento. Unos días después de esa declaración de Guzmán, una entrevista le había hecho el colega José del Río, esto era 13 de septiembre de 2020, cerrar más el cepo sería una medida para aguantar y no vinimos a aguantar la economía. Unas semanas después, desesperado porque se le iban los dólares de las reservas, Miguel Pelle pone el anticipo del 35% para el dólar ahorro y para los viajes del exterior. Y lo que hace es consolidar la brecha cambiaria, que haya un dólar para determinadas cosas mucho más caro que el dólar oficial. Y eso genera un problema enorme en la economía, porque el Banco Central, cuando hay una brecha muy grande, cuando hay un dólar, turismo, ahorro, dólar para las empresas, como quieran, mucho más caro que el dólar oficial, no puede acumular reservas en el Banco Central. Esta semana empieza con los anuncios de Batakis que permiten hacer pie y abre una expectativa de que pueden estabilizar la crisis y empezar en una segunda etapa a bajar esos dólares que se dispararon y de esa manera tratar de anclar en algún lado la economía. Y salen con esta medida de la AFIP que lo que hace, vuelvo a la carátula inicial, consolida la idea de que tiene que haber dólares carísimos en la Argentina y que no lo pueden bajar, que se rinden, que no tienen plan económico, que no tienen equipo, que están todos desgastados, que quieren durar y aguantar un par de semanas más. Entonces, la crisis argentina es una crisis en cámara lenta. Veníamos anunciando, si no acumulan reservas, esto termina muy mal. No acumulan reservas, terminamos una estampida, no del dólar, de la inflación nuevamente. Ahora van a ver los datos de julio. Veníamos hace 2 meses diciendo, los datos de mayo, miren lo que se está yendo por viajes al exterior. ¿Pero por qué se están yendo por viajes al exterior y por el dólar turista? Y bueno, porque si se te dispara la brecha, ese dólar queda muy barato. Ahora, si vos haces un plan integral donde vos anunciás la pata fiscal, anunciás cómo vas a estimular para que los exportadores traigan más dólares a la Argentina, anunciás la suba de la tasa de interés y otros anuncios más, y en ese contexto también podés poner algún tipo de anticipo adicional para los viajes al exterior, uno dice, bueno, no quieren un dólar a 2.90, no quieren un dólar a 300, quieren un dólar a 2.30, 2.40. Pero si no hacen nada de eso y terminan la semana con una medida que consolida los dólares volando y los precios detrás, lo que indica es que no entienden nada. No tienen equipo económico, no entienden nada, no saben hacia dónde van. Lo único que quieren hacer es aguantar. ¿Y saben qué? En octubre del 2020, con el giro que pegó Guzmán,
podías aguantar. Pues tenías la expectativa del acuerdo con el fondo, tenías 10.000 millones de dólares de reservas, tenías otro contexto. Hoy no van a aguantar. Es decir, así no van a aguantar. Parche sobre parche no van a aguantar. Entonces, fíjense lo que está pasando con los dólares en la Argentina. La placa siguiente, y ahora voy a contar Slotnick cómo fue la medida que tomaron ayer. El dólar oficial es el dólar de 127, el mayorista, es para el pago de importaciones. El Banco Central tiene muy poquitos dólares, solo los garantiza para las importaciones de energía, de combustibles y de gas. Faltan importar hasta septiembre 2.500 millones de dólares, 2.700, algunos dicen un poco más. Hicieron mal las cuentas, nosotros los veníamos diciendo hace meses, hicieron mal las cuentas de lo que tenían que importar, entonces de un día para otro cerraron todas las importaciones. Dijeron, garantizamos las importaciones de energía y cerramos todo lo demás. Ahora, si cierran todo lo demás, ¿qué pasa? Empieza a haber remarcaciones en todos los sectores de la economía, no solamente porque se importan bienes finales, sino porque fundamentalmente esta economía funciona, como todas las economías del mundo, con muchos insumos importados. Entonces hay una catarata de remarcaciones en todos los sectores, inclusive en alimentos, porque también los alimentos tienen componentes vinculados al dólar. Y sobre todo generas una incertidumbre total. Ah, bueno, se terminaron los dólares a 127. Van a devaluar, entonces están todos desesperados yendo a buscar. El que trabaja en negro, dólares al blue. Los que trabajan en blanco dicen, bueno, a ver cómo podemos garantizar si no tengo que cerrar la fábrica. No puedo seguir funcionando. Tengo que ir a buscar el dólar de 2.90. Entonces, bueno, lo busco. Pero después todos remarcan precios muy arriba de este dólar, que es el dólar de referencia, en teoría, de toda la economía, de 127. Tenías un dólar hasta ayer, turista, de 220 pesos. Claro, si se te dispara el dólar de la calle a 280 o los otros dólares están en 290, 220, es una invitación a que todo el mundo esté tarjeteando en el exterior mucho más barato que estar con el dólar billete, que es mucho más caro en la calle. Ahora, lo que tenés que hacer ahí es un plan integral para bajar estos dólares, porque estos dólares son insostenibles. Estos dólares acá, 130% más caro que el dólar oficial, llevan a saber cuál es el próximo paso, cuál es la próxima medida o desencadenante desordenado, que es la devaluación del tipo de cambio oficial. Ahora, en vez de decir, no, puedo subir más rápido, como está haciendo el Banco Central, las mini devaluaciones, pero hago un plan integral. El primer paso fue el ajuste fiscal de Batakis. Anuncio la política monetaria de manera simultánea, subo fuerte la tasa de interés. Hago todo un plan de reconstitución de la deuda en pesos en base a esas medidas y además, fundamentalmente, doy una señal de cómo van a ingresar más dólares a esta economía. Porque si no hay dólar en esta economía, el dólar siempre va a estar volando. Ahora, en vez de hacer eso, ayer la FIP, por orden obviamente de Pelle, que está desesperado, que está totalmente desgastado, que está aguantando hace un año y medio, primero que llegue la reestructuración de la deuda con los privados. Después Pelle estaba aguantando que llegue el acuerdo con el FMI, porque decía, así no se puede seguir, así no aguantamos más y más. Llegó al FMI, lo tiraron por la ventana o salió eyectado Guzmán. Pelle en el Banco Central no va más. Lo único que hace es ataja penales aguantando parche sobre parche y el margen de maniobra es cada vez menor. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, subamos 10% más de impuesto a este dólar. ¿Para qué? ¿Que va a dejar de haber demanda sobre ese dólar que en julio se disparó? El dólar tarjeta, tenemos los datos de mayo, eran 600 millones de dólares que se fueron por tarjeta de crédito al exterior, que no solamente los argentinos viajando al exterior, sino todo el pago de servicios que se hace desde acá al exterior con tarjeta de crédito. En julio esa cuenta más atesoramiento dentro del cepo seguramente se fue arriba de los 1.000 millones de dólares, porque también salió todo el mundo a comprar el dólar de 200 dólares por mes, aunque hay muchas restricciones para comprar eso y hay, si te cruzan, te pagaron una vez el ATP, tu salario con ATP, no podés acceder, si te pagaron un IFE no podés acceder y otras restricciones. Pero vuelvo al anterior. ¿Cambia algo que hayas encarecido 20 mangos, 20 pesitos el dólar tarjeta si consolidás la idea de que el dólar en Argentina tiene que estar arriba de esto? Es decir, el Estado dice, bueno, miren, ¿saben qué? No puedo parar acá la demanda, este dólar es el piso. Y todos estos dólares, bueno, están bien así, los estabilice así. Si esto ocurre en la Argentina,
lo que va a ocurrir todos estos meses es remarcaciones brutales, la economía yendo para abajo, una devaluación y una crisis todavía mayor a la que estamos. Es decir, cada vez que pasa el tiempo y se usan parche sobre parche y no se plantan en un plan integral, el margen de maniobra de la política económica y del gobierno es menor. Y esto, si no lo entienden los que toman decisiones, fundamentalmente Alberto Fernández y Cristina, estamos en problemas. Porque ya no se pueden tomar medidas para aguantar, como en su momento tomó Pelle contradiciendo al ministro de Economía, que quería bajar la brecha, pues sabía que esta economía no puede estar indefinidamente con esta brecha. Ahora, esta economía con una brecha del 80, 90%, 70%, sobrevive. Con una brecha del 120%, que es este dólar hoy, 2.95, está a 2.90. 2.97. 2.97, casi 300 pesos. De este dólar financiero, que es el dólar que importa, pues es un dólar de mucho volumen, no es como el dólar blue, pero el dólar blue también, en Argentina, que tiene gran parte en negro, está arriba cerca de los 290 pesos. Con estos dólares y este dólar oficial en 127, 128 pesos y el Banco Central frenando importaciones, pues solo puede garantizar las importaciones de energía, esto termina peor todavía de lo muy mal que yo había anticipado que iba a terminar hace 2 meses. Hace 2 meses dije, va a terminar muy mal. Bueno, terminó muy mal. Estamos mucho peor de lo que estamos 2 meses atrás. Vean lo que son los precios y la aceleración inflacionaria de esta economía en este momento. Bueno, si no toman conciencia de eso y lo único que hacen es bombardear lo que trató de hacer la ministra de Economía esta semana, que es hacer un pie en algo y sobre eso construir un plan económico, que yo entiendo, la ministra le avisó de un día para otro, no tenía ni equipo, pero por lo menos llegó rápidamente a anunciar algo que era la pata fiscal. Ahora, eso no es un plan económico y además hay duda de que lo puede implementar. Tienen que anunciar todo el resto. Ahora, si en vez de hacer eso, lo que hacen es anunciar parches porque Pelle se desespera y tiene miedo, así como se le fueron 30.000 millones de dólares de superávit comercial en 2 años, tiene miedo de un día para el otro y pone medidas desesperadas para que no se le sigan yendo los dólares tarjeta. Y eso se hace aisladamente, lo que hacen es mellar la credibilidad de lo que está tratando de construir Batakis. Entonces terminamos la semana de nuevo con los dólares presionados hacia arriba y remarcaciones por todos lados. La pregunta de fondo, yo soy en general muy equilibrado, trato de mostrar todas las visiones, no es que hay un plan mágico en la Argentina, es muy complejo, no es que viene la receta, que dolarizamos, canchereando, no, hay que hacerlo esto, cerrar el déficit. Yo entiendo las complejidades y los he visto pasar a todos y los conozco a todos, a los del gobierno anterior, a los de este, a los que van a venir, a todos. Los veo fracasar permanentemente. Veo cómo subestiman la magnitud de los problemas. Yo no subestimo la importancia que tiene la política para implementar cosas, que no te cruja la calle, que no te explote por el otro lado, que no te lleven puesto. Ahora, pocas veces vi la incapacidad para poder ver algo tan claro como el agua. Que así no va. Que así vas perdiendo cada vez más margen de maniobra y el callejón se va achicando. Que así se te eyectó el ministro de Economía y te dejó un bolonqui terrible. Y no puedo creer, yo lo he dicho. 2 meses antes le fueron a plantear, bueno, si no va más Guzmán, tengamos un equipo económico de recambio. Tengamos un plan económico integral de recambio. Y el presidente estaba comiendo un asadito cuando le renunciaba por Twitter el ministro de Economía para cuidar su currículum. Y dar charlas con empresas y organismos internacionales y sacarse lustre de que en medio de este desastre se tuvo que ir porque no le hacían caso en nada. Ahora, pones a una ministra que se inmola y la pones porque no tenías a otro. No es porque la pones porque decidió Alberto Fernández que iba a ser Batakis, sino porque todos los que tenían sensatamente la posibilidad de armar un equipo económico te dijeron que no. Y te dijeron que no de la peor manera. Y los chequeé yo personalmente, porque los conozco hace 20 años esos economistas. Que son los pocos economistas que le queda al frente de todos en la órbita de los que podían consultar. Y todos te dijeron ni loco. Si siguen en esta tónica, ni loco agarró esto, porque es para peor. Ahora, Batakis, como cuadro político, hace la movida y en vez de empoderarla, una palabra de moda
sobre todo en el universo del oficialismo, seguís en la dinámica de, bueno, vamos a ver si Cristina apoya o no apoya, está en silencio. Vamos a ver si presentamos un plan integral, vamos sacando cositas, vamos lanzando cosas. Insisto, es una situación muy compleja y en última instancia no es el dólar, son los precios lo que sufre la gente todos los días. Y lo que estamos viendo con los precios es algo que no habíamos visto nunca desde el año 1991 a la fecha. Nunca habíamos visto esto. Esto es que sin mover el tipo de cambio oficial, sin una devaluación, se te disparen en esta magnitud todos los precios de la economía, que es lo que está ocurriendo. Claudio, lo sumo a Cristian Buteler y contame efectivamente la medida del dólar tarjeta. Bueno, lo que hicieron fue aumentar en 10 puntos la percepción de la AFIP justamente de los impuestos a las ganancias y a bienes personales cuando se hacen gastos con tarjeta en dólares, que estaban en el 35%, se fue a 45%, con lo cual la cotización al día de hoy de ese dólar turismo, dólar tarjeta, está en 236,50 y el dólar ahorro quedó en 223 pesos porque este aumento en la percepción de ganancias no toca al dólar ahorro. Ahora, porque al dólar ahorro lo pueden controlar, venía muy bajo y lo pueden controlar con otras restricciones, que directamente vos pongas en el home banking que quieres comprar y te dice que no, te salta que no, bueno, porque hubo un cruzamiento de datos y demás y te rechaza. El dólar tarjeta no lo pueden controlar, porque si alguien hace un pago al exterior, no le mandan los dólares a las tarjetas, entra en default la Argentina. Sí, y claro, igual vino muy alto, ¿no? Las ventas de dólar ahorro, sobre todo a principios de mes. Bueno, el impacto que va a tener esta medida en distintos servicios, los pagos con tarjeta de argentinos que hagan turismo en el exterior, todos esos pagos en moneda extranjera, afuera del país, tienen un recargo ahora de 10 puntos más. Los pagos de servicios en el extranjero contratados por agencias de turismo, por eso seguramente después vamos a escuchar, las agencias de turismo también se opusieron a esta nueva medida. Todos los servicios prestados por empresas extranjeras en dólares que se paguen con tarjeta de crédito, los servicios de streaming básicamente, Netflix, Spotify y todo lo que existe en Apple TV. Disney, todo, Apple TV y demás. Todo tiene ese recargo y las compras en portales del exterior, del estilo Alibaba, que bueno, hay mucha gente que todavía lo está. O Amazon, pero déjame encuadrar esto. Digo, en un contexto donde se te disparan todos los precios de la economía, donde de un día para el otro los dólares financieros, el dólar blue o el dólar de la calle sube 5 o 10 pesos, la verdad que le pongas 10 puntos más no te va a frenar esa demanda. No es que esto, y das otra señal de que el Banco Central está sin un dólar, que está contando los centavos. Está desesperado Pelle, como estuvo hace 1 año y medio que está desesperado Pelle. ¿Y puede estar un presidente del Banco Central en esas condiciones? ¿No tienen a nadie? ¿No tienen a nadie? Digo, no sé, Martín Redrado fue 6 años presidente del Banco Central. ¿No se pueden poner de acuerdo a ver si anclan mínimamente una política económica? Vuelvo a los dólares, a los distintos dólares que tenemos. El Banco Central da la señal, miren, bánquenme hasta septiembre porque solo puedo garantizar los pagos de energía, porque si no la Argentina no puede importar ni siquiera ni el gasol ni el gas que le falta. Obviamente hay una situación crítica donde muchos, y me ha pasado porque me consultan empresas pymes, pequeñas, medianas, grandes, dicen, mirá, estamos desesperados porque no podemos parar la producción. Si paramos la producción, aparte estaban en un nivel de actividad alto, tenemos que hacer un ajuste y redefinir un plan, ajuste de personal, tenemos que redefinir toda la empresa, estamos desesperados. Obviamente que si las empresas pudieran acceder a un dólar de 150 o 160, es decir, si se ajustara por precio esto, el Banco Central podría tener más dólares y podrían, esas empresas dirían, bueno, no tengo problema de que sea este dólar de 127 20% más caro. Nosotros dijimos que no se puede hacer una devaluación, que espero que no sea el próximo paso que hagan, porque es suicida hacerlo sin un plan económico. Si encima que no entregan dólares a 127 se les ocurre entre Pelle, que está obnubilado ya, no da más, hace 2 años que está desgastado, ¿viste? Como hay un jugador en el equipo que no da más de correr de un lado para el otro, se les ocurre darle un salto como está pidiendo el FMI a este dólar oficial
sin un plan fiscal y monetario ordenado y sin credibilidad, ojo que vamos a una dinámica de precios todavía mayor. Llámenlo a Juan Carlos Fábrega, el expresidente del Banco Central de 2014. Hombre cercanísimo a Kirchner, que aplicó una devaluación controlada en ese momento, pero en un contexto totalmente distinto. Había 20.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares netos en el Banco Central. Inflación del 25%, y se fue al 40%, pero había 25%. Ahora estás en un piso para este año de 80%. Entonces, es muy complejo el escenario para seguir aguantando, como decía Guzmán, de poner un cepito acá, un cepote por allá, toco un poquito por acá. La dinámica de crisis se agrava si hacen eso. Y si no hacen algo integral para... Está claro que este dólar quedó súper atrasado, que se lo comió la inflación, y por eso el Banco Central a este dólar no le paga a nadie importaciones. Pero tampoco está claro que la Argentina merezca estos dólares de 300 pesos o de 280 o 290. Estos dólares son de crisis total, son dólares que están por arriba del dólar de crisis de junio del 2002, que era un dólar de 260 o 265 pesos a la salida de convertibilidad. Entonces, la Argentina solo merece estos dólares o dólares más altos si siguen haciendo todo mal. Pero si no, no merece estos dólares la Argentina. Porque si vos convalidás estos dólares, convalidás niveles de precios este año disparados y claramente una caída del poder adquisitivo de la población y los ingresos fijos brutal. Entonces lo que tenés que hacer, en vez de estar aguantando y desesperadamente, no sé quién le llevó la idea a Alberto Fernández y a Cristina, claramente no fue Marco del Pont, debe haber sido Pelle. Atakis está llegando como puede, vio las cuentas de lo que se iba de tarjeta de crédito al exterior, lo venimos diciendo desde mayo venimos viendo la cuenta que se está disparando brutalmente, toma una medida desesperada, tomó un plan económico, tratá de defenderlo políticamente en la interna que tienen y presentalo integralmente. Tienen este fin de semana también para poder hacerlo, no sé, en el fin de semana pónganse a trabajar este fin de semana. No se vayan a comer asado por un lado, por el otro, sino júntense y armen un plan económico. Está Cristian Butelar. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Gracias por llamar. Ya dijiste todo, así que simplemente te saludo y fue un gusto. Me embalé. Vos sabés que yo trato de mantener un criterio de equilibrio, pero en este caso me embalé porque veo cómo se desperdician oportunidades tras oportunidad, ¿no? Empezamos la semana muy mal, pero con el anuncio de Batakis empezaron a hacer un poquito de pie y terminamos la semana de nuevo agarrado de las manos. Sí, tal cual. Fíjate que hoy otra vez se vuelven a disparar todos los dólares, porque también el cambio de la CNB hace correr los rumores que también podrían empezar a controlar más el dólar MEP, el contrato con liquidación. La verdad que el Banco Central viene en los últimos, te diría, 45 días pegándose no tiros en los pies. Se está pegando con ametralladoras, con misiles en los pies, porque la suba del 50% que tuviste en los dólares libres en los últimos 30 días es producto de las medidas que tomó el Banco Central. Ahora, esta suba que tuviste en el Blue y esta suba que estás teniendo en el MEP también es producto de esta suba, de estas medidas que fue impulsada por el Banco Central. El problema no son los dólares que se van por turistas. La verdad que no, el problema no pasa por ahí. El problema son los dólares que no entran por turismo, ¿sí? O sea, vos tenés totalmente cerrada la posibilidad de que te entre un dólar por turismo, lógicamente porque tienes una brecha del 120%. Ningún turista te va a ir a cambiar un dólar en una casa de cambio o en un banco, simplemente se acercan al mostrador del hotel y le dicen, che, ¿no tenés a alguien que me cambie dólares? Sí, espera que ya te llamo y te vienen a cambiar. Y es algo lógico. Entonces, lo que tienen que buscar es achicar la brecha, ¿sí? Para que poder captar ese dólar turismo. No, con esto lo único que hacen no solo la amplían, sino que le ponen un piso un poco más arriba, ¿no? Si en algún momento logran estabilizar los dólares, en vez de bajarte a una brecha del 60%, 65% como tenías antes, te va a bajar una de 70, 75%. Realmente no paran de errar y de pegarle siempre a la misma piedra una y otra vez. Ellos mismos le ponen, lo que está diciendo, ellos mismos le ponen el piso a la brecha. Porque la brecha claro, tiene que ser este dólar oficial y mínimo tiene que ser esto, si con esto tenés impuestos. Es decir, dicen que bueno, que el dólar no puede bajar de esto, te lo indican ellos, te dicen eso. ¿Y por qué el dólar no puede bajar de esto? Porque no tenés un plan económico. Y porque encima las señales que das es que no, un dólar de 2.40 tiene que ser un dólar piso en la Argentina. Yo no sé si son o se hacen. Realmente en lo que hemos visto en la dinámica de
de las últimas semanas especialmente. Cuando vos contás algo muy cierto, que con el dólar turista, antes del cepo ingresaban a la Argentina unos 3.000 millones de dólares al año. 250 millones de dólares por mes ingresaban por tarjeta de crédito del exterior, porque no es esa cuenta solo lo que gastan los argentinos tarjeteando afuera o pagando servicio al exterior. También vienen extranjeros a la Argentina. Y de hecho el Ministerio de Turismo ha dicho que desde la pandemia ingresaron 1.300 millones de dólares de turistas gastando en la Argentina. Está lleno de turistas en la Argentina. Está lleno de brasileños, de todos lados. Vayas al centro de la ciudad, obviamente en Bariloche, en el norte, está lleno. Ahora, ¿y esos 1.300 millones de dólares dónde están? Porque yo no los veo. Bueno, los gastaron, obviamente, los comerciantes agradecidos, pero no están en el Banco Central. Los vinieron y los gastaron todo en negro. Todo en el dólar informal. Lo que nosotros vemos en la cuenta del dólar tarjeta es que en mayo se fueron 600 millones de dólares de gastos de argentinos al exterior con tarjeta e ingresaron, escuchen bien el número, ingresaron 30 millones. 30 millones de dólares. Es decir, dice el Ministerio de Turismo que ingresaron 1.300 millones de dólares. ¿Y dónde ingresaron? Obviamente no ingresaron al Banco Central, no ingresaron por el canal oficial. Ingresaron en negro, vienen todos con los billetes en la mano y los hacen valer. Entonces, claramente así no va. Digamos, así no va, porque estás perdiendo ingreso de dólares por todos lados para acumular en las reservas y después poder usar esos dólares para poder importar y poner en funcionamiento la economía para que las fábricas, para que las empresas puedan funcionar, para que no haya un comportamiento en el cual todos están abrazados de los stocks remarcando los precios, porque si venden a un precio menor al que después recompran se descapitalizan y terminan perdiendo. Entonces, la verdad que es una dinámica muy evidente y es muy raro que no encuentren la fórmula para poder poner un freno y salir de esta dinámica. Te hago una pregunta. Vos habías visto esta semana una mejora que era clave, que era reconstituir un poco el tema de la deuda en pesos, para que no hubiese una cantidad de pesos enorme corriendo a la brecha cambiaria, corriendo al dólar financiero, al dólar contado con liquidación. ¿Esa dinámica crees que se puede sostener con el anuncio que hizo Batakis? Que, insisto, fue un anuncio que le permitió al gobierno hacer pie. La verdad que fue una señal correcta en términos de tratar de estabilizar la situación. ¿Vos crees que eso puede, de alguna manera, sostenerse? ¿Y qué necesita para sostenerse? Sí, yo creo que no solo se puede, sino que se debe sostener. O sea, tiene que el Banco Central empezar a desarmar el lío que hizo en junio con la fuerte emisión para sostener los bonos en pesos. Los bonos en pesos, los bonos con SER, lograron recuperar su valor. Entonces, hoy en día el Banco Central se tiene que vender esos bonos para recuperar esos pesos y sacar la presión que están teniendo los dólares alternativos, que la tuvieron precisamente con los mismos pesos que emitió el Banco Central para sostener los bonos en pesos. Entonces, creo que sí, que se puede sostener, que lo debe sostener. Lo que pasa es que acá también hay un gran problema, ¿no? Que es cómo construyen credibilidad esta gente. Una semana antes, peces diciendo que no iban a tocar el dólar tarjeta y, ya te digo, menos de una semana después te termina saliendo con este 10%. Entonces es muy difícil trabajar que ellos le puedas creer, por ejemplo, a los anuncios de Batakis que fueron capaces en un sentido correcto, disminuir el déficit, seguir con la segmentación, que se gaste lo que entra. Pero realmente si después destruyen la ya cero credibilidad que tienen de esta manera, la verdad que el mercado lo que le va a pedir es resultados, para después recién empezar a actuar. Retirar los pesos es el camino que necesita hacer el Banco Central para poder normalizar esto. Pero ya te digo, otro de los caminos será también empezar a aflojar un poco el cepo. Yo en varias veces había dicho de sacar alguno de estos dos impuestos. Bueno, no solamente no hicieron eso, sino que le agregaron 10 puntos más, lo cual te pone el piso, como habíamos dicho recién, más arriba. Hoy, ¿sabes? Hoy hablaba con una cueva, y ¿sabes cuál es el problema que están teniendo en la cueva? No tienen pesos. Le están recibiendo, están comprando dólares y no tienen pesos para seguir comprando dólares. El problema no es que falten dólares, el problema es que ellos no lo pueden obtener de la manera que están trabajando y la manera que están llevando adelante la política monetaria. Bueno, ese es el otro tema. Si vos haces un plan integral donde mostrás que, contábamos que hay retenida una parte importante de la cosecha, que advierten las comercializadoras, las cerealeras, advierten de que hay una cantidad de dólares muy importantes, que hay que dar un incentivo para que esa oferta de dólares ingrese, ¿no?
y que obviamente, ¿por qué se retienen? Lo hemos dicho varias veces, algunos dicen especulan. Bueno, Galbraith decía, la especulación generalizada es el comportamiento de todos los actores económicos ante la incertidumbre. Cada uno, como puede, trata de resguardarse frente a la posibilidad de que pueda pasar cualquier cosa. La incertidumbre en la Argentina se refleja en esa brecha cambiaria, en esos dólares disparados, muy, muy altos. El que tiene que vender dólares al dólar oficial de 130, dice, ¿y para qué lo voy a hacer ahora? Si me voy a descapitalizar. Espero un poco, lo mismo que espera el que tiene un auto en la concesionaria, lo mismo el que tiene mercadería en el galpón. Ahora, si vos das una señal de que puede haber un incentivo o que puede haber un plan integral para que suelten ahora los dólares esos, porque si no después van a bajar los precios, porque no vas a tener oportunidades como tenés ahora, bueno, en ese marco integral podés tomar algunas medidas que pueden ser el chimichurri, que pueden ser una cosita, bueno, decís, bueno, quiero encarecer el dólar turista al exterior, encarecelo, bueno, está bien. Ahora, si lo que haces es tomar medidas aisladas, lo que haces es generar permanentemente la incertidumbre de que solo trabajás en la restricción de dólares, de demanda, de frenar la demanda por todos lados. Y no te alcanzan los dólares, porque no tiene dólares el Banco Central y no le van a ingresar dólares cuando haya una brecha como la que hay, de 120%. Te pregunto un poco la dinámica de precios, ¿cómo estás viendo para los próximos días? Claudio, aportarnos un poco los datos que hay respecto a esa dinámica de precios en la economía real. Se aceleraron justamente los aumentos en las últimas semanas, tanto en lo que tiene que ver con, acá hablábamos de electrodomésticos que se habían disparado 58%, productos para el hogar y también alimentos, alimentos que tuvieron incrementos de entre 5 a 10%, lo que más aumentó fueron los lácteos, tanto leche fluida como los artículos ya industrializados, los procesados, pero también hubo incrementos en lo que tiene que ver con aceites, fideos y arroz, entre 5 a 10%, y nosotros acá contábamos que hay toda una pelea entre los distintos sectores, entre los fabricantes y los supermercadistas, que es, digamos, en base a que ninguno se quiere hacer cargo de por qué en las góndolas en los últimos 10 días hubo incrementos de hasta 20%. Entonces, esa es la pelea que hay entre ambos sectores, pero bueno, claramente se aceleró la dinámica inflacionaria desde el 1 de julio para acá. Déjame que pongamos, por favor, la siguiente placa, que es la placa de los precios. De cómo se están moviendo los precios en esta economía. Y voy a citar acá el informe de Álvarez Agis respecto a lo que ha pasado con los precios en los últimos días, en julio. Hoy se va a dar a conocer el índice de precios de junio, que va a dar alrededor del 5%, pero en julio todo indica, la próxima placa por favor, en julio todo indica que hay una aceleración de la inflación que algunas consultoras, Ferreres, marca, bueno, en 2 semanas 5%, o sea que es probable que llegue a 7% la inflación en julio. O tal vez 8, no lo sabemos. Entre 7,5 y 8. Y 8, bueno. Estamos en una aceleración inflacionaria, el último dato que tenemos es de mayo, hoy se va a conocer el dato de junio. Con mayo teníamos últimos 12 meses 60,7%, casi 61%, todos estos datos. Pero claro, con junio, últimos 12 meses va a dar 62%, 63%, y va a seguir acelerándose porque si da 5% junio y da 7% julio, el piso para este año está entre 80 y 85%. ¿Por qué? Para cerrar en este número y que no se te vaya más alto, si ya tenés 5% en junio y tenés un 7-8% en julio, después hay que bajar abajo del 5%, hay que bajar al 4% y medio, 4%, todos los meses hasta fin de año para que dé entre 80 y 85% la inflación. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Es decir, una dinámica que te pasa por arriba a todos los ingresos fijos, a los jubilados, a los planes sociales, a los salarios, y que le mete muchísima presión, obviamente, a la calle. Pero una dinámica donde también te pasa por encima del dólar oficial. ¿Qué haces con el dólar oficial? Si aceleraste la devaluación en julio, viene corriendo más rápido, venía corriendo al 4,5 mensual y viene corriendo un poco más rápido, pero la inflación es 7 u 8. Sigue acumulando atraso, se sigue quedando cada vez más atrás el dólar oficial. Entonces cada vez tenés más escasez de dólares en el Banco Central. Entonces,
si vos no cambiás esa dinámica rápidamente de expectativas, achicando la brecha y demás, termina como terminó siempre en los últimos 50 años de la historia argentina, o 70 años de la historia argentina. Y cito el trabajo de Álvarez Agis, que me llega de qué ha pasado con los precios. Prendas de vestir, todo un relevamiento, tiene un sistema, la consultora Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía de Kicillof, y a quien Alberto Fernández ofreció en su momento ser ministro de Economía y dijo que no, tiene un sistema, un algoritmo, una aplicación que le permite, la llama Manolito al sistema, al algoritmo, que le permite, Manolito como el hijo del almacenero de Mafalda, que le permite relevar precios online de precios publicados en distintos sectores. Fíjense lo que pasó con los precios de prenda de vestir y calzado. Aumentos promedio. Camisas y remeras de hombre, 49%. Camisa y remera para niños y niñas, 36%. Camisa y remeras, prendas para mujer, 32% de aumento. Ropa para bebé, 30% de aumento. Bueno, y así, ropa deportiva, 27% de aumento. Y después, releva también cuánto se publica de eso. Y hay una caída de lo que se publica. Es decir, menos productos, más caros. Y lo mismo en equipamiento del hogar, que ya lo contó acá Claudio Slotnick, y lo mismo en alimentos y bebidas, que también lo contó Slotnick, que es el gran problema ahora en este momento y la gran discusión entre los fabricantes de alimentos y los supermercadistas. Esa dinámica de precios, Cristian, es insostenible. Es decir, la Argentina no puede tener una situación ordenada con los precios corriendo arriba del 5% mensual todos los meses. Estás acelerando la inflación desde un piso ya del 60-70%, o sea, ya te estás acercando peligrosamente hasta las tres cifras. Al final, después de todo esto, PESE va a lograr recuperar la demanda de los bonos Concer porque aceleró la inflación. Quería que los bonos Concer tuviesen demanda, bueno, lo logró, pero lo logró acelerando la inflación que venía desacelerándose hasta el mes de junio y que ahora vemos que después de lo hecho en junio empieza a acelerarse fuertemente nuevamente. Cristian, gracias, muy amable. Voy a sumar a Adrián Pastine, que es presidente del Foro Argentino de Consultores de Empresas de Viaje. Pastine, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo le va, Maximiliano? ¿Cómo está? Bueno, no creo que los haya sorprendido, digamos, el anuncio de la AFIP, recargando otro 10% a la retención, que ahora es del 45%, obviamente no solamente impuesto a la ganancia, tiene un máximo del 35%, sino también de bienes personales, se puede aplicar para otros impuestos. ¿Esto tiene algún impacto? Sí, claramente tiene un impacto. Primero, como vos decís, no nos sorprendió, pero realmente el viernes a la noche el presidente del Banco Central y luego el lunes por la mañana la ministra comentando que no iba a haber modificaciones al respecto en lo que tiene que ver con las cotizaciones del dólar, y esto claramente es una modificación a las cotizaciones del dólar. Así que sí, claro que tiene impacto, fundamentalmente un impacto operativo, ¿sí? Porque como vos decías minutos antes, el gobierno se concentra en la restricción de la falta de dólares y todo demás, y empieza a cerrar las puertas por las cuales salen dólares, pero no ve de alguna forma cómo funciona la dinámica de nuestro negocio. Entonces, claramente estamos preocupados por esa situación. Digamos, para que te des una idea, en este momento, si vos quisieses emitir un billete aéreo, ¿sí? Los sistemas que no son sistemas argentinos, son sistemas mundiales, con lo cual ajustar ese tipo de cuestiones llevan su tiempo y no podés emitirlo porque, digamos, la reglamentación de la AFIP te dijo que a partir de las 0 horas había cambiado al 45 la percepción. Entonces, claramente hay problemas con esto y lo más grave es que se cae la actividad y repercute en toda nuestra industria y obviamente en lo que tenga que ver con el tema ocupación, ¿no? A ver, quiero respecto a eso hacer... yo digo, primero, un poco lo que hablamos con Buteler, ¿no? Es ridículo ponerle un piso de 240 pesos al dólar. Es decir que con todos esos impuestos, el dólar piso tiene que estar en 240 pesos, que es el dólar ahora, el dólar turista. Entonces estás diciendo, me vencieron. Es decir, me rendí. No puedo tener una política económica sensata que me baje los dólares, porque el piso tiene que estar ahí. Que es un poco lo que discutía en su momento Guzmán con Pelle
en octubre del 2020 cuando dijo no vamos a endurecer el cepo porque sería una medida para aguantar y no vinimos para aguantar. Está claro que ahora quieren aguantar, pero así no pueden aguantar. Así no aguantan un año. Entonces, y no aguantan la sociedad argentina. Entonces, yo digo, ¿cuánto te puede cambiar de demanda de pasajes al exterior o de pagos con tarjeta de crédito al exterior si igualmente tenés ese dólar en 2.40 y tenés 50 pesos más caro o 60 pesos más caro los dólares, el resto de los dólares financieros? Lo mismo, hay un incentivo enorme a hacer pagos con tarjeta. ¿O me equivoco respecto a eso? No sé, ¿están viendo ahí un impacto fuerte en la...? No, desde el punto de vista comparativo no te equivocás. Está claro que el dólar de referencia va a estar más arriba, con lo cual siempre que haya brecha, inclusive con los dólares financieros, tengo que decidir cómo pago esto, si lo pago con billete en el exterior o realmente pongo la tarjeta cuando estoy afuera para pagarlo. Claramente sigue siendo más barato pagarlo con tarjeta, con lo cual ese concepto mucho no se explica, ¿no? Ahora, y el tema del ingreso de turistas extranjeros a la Argentina, porque nos dice, y debe ser cierto, porque la verdad que se ven extranjeros por todos lados en la Argentina, sobre todo brasileños, pero también de europeos y demás. Yo estuve en Avenida Santa Fe el fin de semana, ahí en la librería Gran Splendid, estaban todos hablando en otro idioma, digamos que es un atractivo turístico de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, los extranjeros que vienen, obviamente no vienen y compran con tarjetas, sino que usan los dólares billete. Por eso no entran esos dólares al Banco Central. Desde ya, mayormente es turismo limítrofe, digamos, o regional, por llamarlo de alguna manera. De lugares más alejados todavía no hemos recuperado aquel flujo. Y obviamente todos ellos se manejan en el mercado informal. La diferencia lo paga, digamos. Hasta les paga el riesgo de poder tener alguna cuestión de billetes truchos, ese tipo de situaciones, ¿no? Sebastián Pesati, lo sumo a Sebastián. Decíamos que esta medida nos sorprendió. ¿Y cómo están viendo el impacto de corto plazo? Insisto, hablamos de dólar turista, pero no es solo dólar turista, ¿no? Porque yo creo que el tema hoy pasa más por pago de servicio al exterior. ¿Qué sé yo? Alguien que trabaja en el sector informático o pequeñas empresas o incluso personas físicas que venden servicios al exterior, utilizan o aplicaciones o software o todo tipo de servicios que se pagan en dólares con ese dólar tarjeta que ahora se encarece al exterior. Pero bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica, Sebastián? Maxi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Tomando un poco lo que decías recién, no solo son servicios los que se consumen con tarjeta de crédito en el exterior. Hay mucha tecnología, hay ropa, todo lo que consume un plástico, y no llamamos a hablar en argentino, todo lo que se consume con una tarjeta de crédito emitida en Argentina entra dentro de esta bolsa con la que se castiga al turismo y tengo un problema ahí se lo pone en ese banquillo del acusado. Sí. Con el audio. A ver, continúa, a ver si da la conexión. No, estamos flojos de... Decía que... No, volvamos a chequear ahí un poquito, a ver. A ver ahora, hacemos un intento más, si no, sí. Te decía Maxi, esa... No, tenemos ahí a una... en la que se pone todos los gastos. Claro, todo lo que se está cargando sobre... Agrégame eso, Claudio, ayúdame un poquito. Tema Netflix, tema Spotify, tema, todo lo... qué sé yo, querés agrandar el almacenamiento en Google y todos esos servicios se facturan en dólares al exterior. Todos los servicios, digamos, que se hacen básicamente con tarjeta de crédito, pagos en dólares, se incrementa 10% a partir de hoy, porque la medida de la FIP fue anunciada anoche, rige a partir de hoy, con lo cual a partir de hoy todos estos servicios tienen un encarecimiento del 10%, todos los servicios de streaming, más el Gmail, todo lo que se paga justamente en divisas. Así que eso tiene un incremento del 10%.
Bien, Pastine, gracias, muy amable. Lo dispensamos a Sebastián Pesati. Gracias. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Siguen 287 pesos el dólar paralelo con un alza de 4 pesos respecto del día de ayer. Es un valor récord, mientras que los dólares al cual se dolarizan las empresas, el contado con liqui, básicamente 297 pesos, también muy cerca del récord del viernes pasado cuando había cerrado a 300,50 centavos. Así que bueno, esta medida que tomó el gobierno, más después yo te voy a contar, el reemplazo del presidente de la Comisión Nacional de Valores, que es un organismo clave para controlar el mercado del dólar, las empresas, para ver quién dolariza, quién no. Bueno, eso metió más ruido en el mercado y hace que hoy la brecha cambiaria, en vez de ir para abajo, esté agrandándose. Claro, le metió también ruido, como decías, el cambio en la CNB, en la Comisión Nacional de Valores. Claro, atención, escuchen esto, porque también, no entiendo bien, Adrián Cosentino, los gobiernos pasaban y Adrián Cosentino quedaba. ¿Por qué digo esto? Porque es un hombre, bueno, que del mercado financiero, que estuvo en su momento con Cristina, que después quedó en la época de Macri, que ahora también quedaba, porque era un tipo que en su momento había sido subsecretario de Finanzas. Hoy el gobierno no tiene nada de equipos. Pataki está desesperada armando. Es decir, Moreno tenía equipo, además de sus locuras personales y él particular. Feletti tenía equipos. Kicillof tenía equipos. Pero hoy no tienen nada, se quedaron sin nada. El último equipo que tenían era el de Guzmán, y Guzmán pega el portazo, estuvo 2 años armando equipos, pega el portazo y se quedan sin nada. Entonces, Pelle está, como les decía, desgastado totalmente. Es decir, hace 1 año que Pelle no da más en el Banco Central. Y en esta situación es muy difícil hacer cambios, sobre todo si no se hacen cambios integrales, si se le da el poder fundamentalmente a la ministra de Economía, que cuando estén esos cambios se presenten y generen más expectativa, no menos, no temor. Bueno, ¿ahora qué van a hacer? Van a tratar de controlar que no haya contado con liquidación, que no haya, no sé, cosas ridículas. Porque todo eso lo que hace es agravar la incertidumbre. Y la incertidumbre lo que hace es acelerar la dinámica de precios de esta economía, de todos los precios de la economía. El dólar es solamente un precio más de esta economía. Bueno, el que se fue justamente Adrián Cosentino, lo reemplaza algo que todavía no fue oficializado, o sea que si ni siquiera fue oficializado, tampoco se ha explicado el cambio. Un funcionario que era el número 2 de Cosentino, que se llama Sebastián Negri, con lo cual lo que está pasando en el mercado es, si lo sacan a Cosentino es porque va a haber más regulaciones. Por un lado ¿Hay una foto de Cosentino? No. ¿Pusiste foto de Cosentino? Bueno, esa era increíble, porque pasaban los gobiernos y decían, che, ¿y este qué hace? Sí, acá está. ¿Y este qué hace acá? No, es Cosentino, y es el único que maneja el tema financiero y demás, ¿qué querés? No tienen otro. Se quedó. Bueno, se quedó. Bueno, justo ahora se va, se eyectó Guzmán. Sale Cosentino, la señal que estás dando, mirá, no se quiere quedar nadie. Está la placa ahí con la foto de Cosentino. Justamente ahí la expectativa es de que haya más regulaciones. Sabés que, a ver, cuando en el mercado empieza a haber rumores de qué puede venir, número 1 es, bueno, el gobierno intentará que haya menos operaciones de contado con liqui. Esto significa, o dólar bolsa, que no le permitan a las empresas dolarizar justamente en estos mercados legales, bueno, que pongan trabas, que llamen a las agencias de bolsa, a LIC, para que hagan menos operaciones. Y número 2, y este es el tema más sensible, es que lo que había trascendido ya, no ahora, sino hace tiempo, es que Cosentino lo que estaba resistiendo era lo que quería hacer una parte del gobierno, que es que se conozca el nombre de las empresas que dolarizan. Vos sabés que hoy, cuando una empresa dolariza, como lo hace a través de una LIC, una agencia de bolsa, lo que se sabe es quién hace la operación, esa agencia de bolsa. No se sabe qué cliente está atrás. Es un secreto, digamos, del mercado que no se da a conocer justamente quién compró. Bueno, el reemplazo de Cosentino hará que justamente ahora se conozca el nombre de esas empresas que dolarizan. Bueno, son justamente las dudas que hoy tiene el mercado y que hace que el dólar se vaya para arriba. Sebastián Pesati, complétame un poquito lo que decías del impacto del dólar tarjeta, que va a tener la retención va a tener el impuesto país del 30% y después una retención del 45%, es decir, que 75% de impuestos.
Maxi, ahí coincido con tu planteo de que no va a cambiar el escenario en lo más mínimo. Lo único que genera es acelerar un poquito más. No, tengo problema ahí con esa conexión. No, tengo... justo me entró una llamada, Maxi, por eso se cortó. Sí. Pero te decía, lo que acelera es la especulación. La gente quiere consumir, acelera sus decisiones de consumir, acelera que si quería consumir o contratar un viaje para el mes de febrero, marzo, abril del 2023, lo va a estar haciendo ahora, no va a esperar. Entonces lo que estamos viendo es que lejos de aplacar la demanda, se incrementa. Se incrementa, pero por cuestiones totalmente especulativas, no por cuestiones de mercado real. Y como te decía antes, hay que poder diferenciar esos consumos que vos marcabas con tarjeta y lo marcabas muy claramente de cuánto se eroga con tarjeta de crédito emitida en Argentina y cuánto entra en Argentina con plásticos emitidos en el exterior. Esa balanza está totalmente desvirtuada porque no hay ningún incentivo para que un extranjero consuma en Argentina con su tarjeta de crédito. Mirá lo que te digo, Lo ¿no? que pasa es que Todos los esquemas de desdoblamiento cambiario de los 80 siempre terminaron mal y yo creo que si no hay un plan integral no es la fórmula. Pero si pusieras un dólar turista, es decir, un dólar al cual tengan que pagar las tarjetas al exterior, pero también tengan que liquidar los que vienen del exterior con tarjeta, bueno, por lo menos tendrías algo de oferta de dólares en ese mercado. Es decir, totalmente. Tendrían los extranjeros Máximo, que, insisto, con dólar de 240, ni qué decir dólar de 290, ¿no? Pero dólar de 240, la Argentina está muy barata para los extranjeros, para los brasileños, para los chilenos, para los paraguayos, entonces, para los uruguayos. Entonces, tendrías algo de oferta de dólares. El Banco Central podría recuperar algo de dólares ahí. Ahí lo que pasa es que pese lo que la posición del Banco Central es, si hacemos eso, el mercado empieza a contar cuánto falta para la devaluación del comercial. ¿Y qué crees que está contando el mercado ahora? Bueno, sí. Pero... Es que ese es el tema. Ya la devaluación, de hecho, está en el mercado. Vos, Maxi, tenés una placa ahí atrás tuyo que muestra la cantidad de dólares. Y encima, con la decisión de ayer, que se implementa hoy, se suma un dólar más. Porque ahora tenés el dólar ahorro. En 220 tenés el dólar ahorro en 220, 222 y tenés el dólar turista en 238. La complicamos un poquito más. Pero lo que te quería decir es, vos hoy contabas un poco sobre la compra de servicios en el exterior, pero no son solo servicios. También está el que se compra una computadora afuera, el que se compra vestimenta, el que sin salir del país se compra algo que le llega con un courier y le llega a la puerta de su casa. Puerta a puerta, sí. Y lo que tenemos que lograr es que se diferencie lo que son consumos por turismo de lo que son consumos de bienes y servicios en el exterior. ¿Por qué? Porque un cliente, y acá te hablo de la agencia de viajes. Una agencia de viajes en Argentina y nuestro rubro genera más de 60.000 puestos en Argentina, paga impuestos, paga IVA, ingresos brutos, tasas municipales, y encima en lo que movemos de dinero con un viaje al exterior, el 70% son impuestos, o sea, no vendemos viajes, vendemos impuestos. Si no se entiende que cuando, y volvemos al mismo consumo, vos consumís y comprás un hotel en una agencia de viajes en Argentina, esa agencia de viajes tiene un empleado, paga impuestos y está constituida legalmente en Argentina. Ese mismo cliente, en vez de consumir en una agencia de viajes, consume en una plataforma en el exterior, la erogación de dólares es la misma, pero no generás empleo. No generás el empleo de las agencias locales. Está claro. No tributás. Es que no solo el empleo, es la tributación. Nuestra tributa muchos impuestos. Y la retención de impuestos que obviamente se hace acá en la Argentina de las agencias locales. Para los agentes de viajes, si nos dijeran que el aumento del impuesto es solo sobre los consumos con tarjeta de crédito, sería, la verdad, no un aliciente, pero sí sería un espaldarazo para apoyar una industria local, nacional, en detrimento de otro tipo de compra del mismo servicio que no genera el mismo rédito para Argentina. Sebastián Pesati, gracias, muy amable. Ahí estaba Sebastián Pesati. A ver si está el video de... Esta es la otra cosa. Si vos tenés una ministra de Economía, tenés un equipo económico, en general es bueno para los gobiernos que los que hablen sean los funcionarios de Economía, porque son funcionarios formados en Economía. Voy a pedir el tape de Gabriela Cerruti, que es una excelente escritora. Mira con cierta cara. A mí me gusta cómo escribe
Gabriela Cerruti, ¿a vos no te gusta? El jefe, gran libro. Sobre todo cómo escribe ficción. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero escribe bien Gabriela Cerruti. Bueno, tiene una trayectoria de periodista, ahora como vocera, no sé, Alberto Fernández, pero está claro que de economía no sabe. Pero uno dice, bueno, pero si Cristina se pone a hablar una hora de economía, ¿por qué no puede hablar 5 minutos Gabriela Cerruti? Sí, cualquiera puede hacer y es parte de la libertad de expresión y demás, pero para un gobierno en general es bueno que los funcionarios del área económica sean los que expliquen las cosas. Acabas de nombrar a Silvina Batakis, que es una economista muy formada. Muy formada. En la Universidad de La Plata, además, que es una universidad con muchos profesores, ella es heterodoxa, pero con muchos profesores también de la ortodoxia. Ricardo López Murphy, por ejemplo, es uno. Pero bueno, más allá de eso, tiene que ser un funcionario económico el que hable de economía, no la vocera presidencial hablando de los temas económicos, porque para algunos le da a risa, pero en general, para la gente que no está en los temas, dice, bueno, a ver, ¿qué está queriendo decir? ¿Cuál es el mensaje del gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno para bajar la brecha cambiaria? Que por algo pasa con la brecha cambiaria. El anterior ministro de Economía decía que era el principal problema, que no podíamos convivir con esta brecha cambiaria. Y gran parte de y sobre todo cuando no tenés dólares, y gran parte de las medidas que en teoría quería aplicar y demás tenían que ver con achicar la brecha cambiaria, y la tenés totalmente disparada. Fíjense lo que decía Cerruti del dólar blue. Mira, el dólar blue es un mercado muy pequeño, estamos hablando de un mercado de 3 millones de dólares en un mercado de 1.000 millones de dólares, que es el mercado del dólar oficial, digamos, del que de verdad incide en la formación de precios porque hay productos importados, de verdad incide en la producción porque hay insumos para la industria que hay que importar. Pero ¿qué pasa con el dólar blue, que es el dólar ilegal, que es el dólar... Yo preguntaba el otro día, ¿es legal que todos los medios publiquen permanentemente el precio de algo que es ilegal? Es como si yo te dijera, bueno, a ver, el diario te va a publicar, si compras un repuesto de auto normal, vale tanto. Ahora, si lo compras trucho o lo compras contrabandeado, vale tanto. Pero ¿eso está bien que eso se publique de esa manera? Bueno, es un uso y costumbre que ha pasado a estar aquí en la Argentina, en el que el dólar ilegal, digamos, se publica en los medios como si esto fuera normal, digamos. Y entonces, ¿qué te pasa? Que no el formador de precios a partir de la producción y de la cadena de distribución, sino el comerciante que tiene su producto en su góndola, remarca a partir de que como el dólar blue sube, cree que entonces va a subir el dólar oficial y entonces cambian las expectativas y la gente que quiere que su mango, que su peso tenga valor, entonces compra dólar blue por las dudas porque va a subir, y todo eso genera un nivel de histeria y un nivel de expectativa que, inyectado en la economía, en una economía débil como es la economía del mundo en este momento, genera, bueno, los ruidos que estamos viendo y que estamos escuchando, ¿no? ¿Cómo me gustaría que Batakis explicara, no Gabriela Cerruti, insisto, con este tema, ¿no? Como si yo le tuviera que explicar a un comerciante, a un empresario pyme, que en los últimos 30 años son campeones en tratar de sobrevivir y de saber cómo se manejan las cosas en Argentina. El dólar importante de referencia es el dólar financiero, el de contado con liquidación, el dólar MEP y demás. Que son dólares en los cuales totalmente legales, a los cuales un particular puede comprar en el home banking inmediatamente y hacer la conversión. El banco hace la compra-venta de bonos y las empresas lo hacen a través de agentes de bolsa. Pero ese dólar se convierte en referencia si no tenés dólares al oficial. Es decir, mientras vos puedas efectivamente abastecer las importaciones al dólar oficial, y bueno, no hay problema, porque la mayoría de los precios de los insumos y productos que ingresan en la cadena productiva argentina y se pagan al exterior están marcados a dólar oficial. Ahora, cuando vos te paraste bruscamente sobre el dólar oficial, se terminaron, no hay más, y sostenés un precio que solo garantizás para el pago de la energía, se te empiezan a colar en un montón de sectores para seguir funcionando otros precios. Y eso es lo que está ocurriendo, por eso vemos la aceleración de este momento. Entonces, el trabajo de la política económica
en esta coyuntura, creo yo, es no convalidar esos dólares de locura, esos dólares de 300 pesos, o 280, 250, o 240. Son dólares muy altos para la Argentina. Y si se marcan los precios en esos valores, bueno, hay una dinámica que es imparable desde el punto de vista inflacionario. Ahora, lo que tiene que hacer el gobierno es orientar toda la política económica para que ese no sea el dólar que se convalida en la Argentina. No sé si es el dólar de 127, el dólar oficial. Claramente, hasta hace 3 meses, 4 meses lo podías defender. Hoy se te disparó tanto la brecha y sobre todo los precios se te adelantaron de nuevo tanto a ese dólar oficial que estás en problemas. Pero a ver si está claro, no puede estar hablando como un revival permanente de las mismas cosas de siempre que los argentinos conocen mejor que los funcionarios. Es lo que pasa en la calle. Eso lo conocen mejor los argentinos que los funcionarios, porque en general los funcionarios, qué sé yo, sobre todo cuando entran en la función pública, tienen menos roce en la calle, de lo que es la dinámica del día a día. Vamos a hablar del otro capítulo, de lo que fue una señal de Batakis esta semana, que es un ajuste fiscal muy fuerte, nosotros contamos. Y yo también digo siempre que cuanto menos expectativa generes, tenés que terminar haciendo un ajuste fiscal mayor del que tendrías que hacer si tenés un plan integral y generás expectativa. Le pasó a Guzmán en el primer semestre del 2021, que hizo un ajuste fiscal muy, muy fuerte, en silencio, sin contar qué iba a hacer. Y lo que estaba haciendo era pisar todas las partidas del gasto público y licuándolas en términos inflacionarios. Bueno, ahora lo explicita Batakis y eso ha generado resistencia fuerte en algunos sectores. Fundamentalmente hemos hablado acá con el gremio de ATE, de estatales, la CTA, distintos sectores que hasta ahora estaban muy cercanos al gobierno. Está Claudio Lozano en comunicación, que es director del Banco Nación. Gracias por atendernos, Lozano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Bueno, veo que el fracaso de la estrategia Guzmán y el modo en que se dio su renuncia nos colocó en una situación bastante compleja. Compleja porque la Argentina está en condiciones, o está, digamos, con riesgo de hiperinflación por un lado y con riesgo de recesión por otro. Y en ese marco creo que la oportunidad que implica poder replantear el rumbo para tratar de eludir las dos opciones que se presentan en el escenario, todavía no tenemos una propuesta clara por parte de lo que hasta aquí presentó la ministra Batakis. Lo que ha planteado es simplemente una estrategia de maximizar el ajuste fiscal en una suerte de déficit cero, y en donde, así como está planteado, acompañado por una estrategia de mayor contracción monetaria y suba de la tasa de interés, me parece que hay una opción de caminar hacia una administración de un cuadro recesivo, que me parece que en el contexto social de la Argentina tiene muchos problemas. Si estuviéramos en otra situación social uno podría entenderlo. Creo que acá hay que buscar un modo de sortear estas dos realidades, hiperinflación como amenaza y recesión por otra, y para eso hay que articular una ampliación del mercado interno cuya demanda de importados sea baja, y para eso el único mercado interno que podemos expandir con escaso componente de importado es el de base más popular, más postergado. Y en segundo lugar, combinar eso con una estrategia activa de sustitución de importaciones que ciertamente hace falta y que es viable. Nosotros en el Banco Nación, en el marco del Consejo Consultivo PYME, que funciona allí, hemos hecho una investigación sobre las oportunidades de sustitución de importaciones en la Argentina. Hemos identificado que entre el 20 y el 30% de las importaciones industriales están en condiciones de ser sustituidas con productores y producciones que hoy existen, y que lo que está faltando es una coordinación de las estrategias de los principales agentes económicos, un plan industrial y la puesta en marcha de herramientas que lo permitan. Hemos visto... Claudio, espera un segundito, te hago una pregunta,
te hago una pregunta porque cuando hablamos de temas de sustitución de importaciones y todas esas cosas, digo, yo lo que te hago una pregunta respecto al plan macro, ¿no? ¿Cómo hacés en este momento para estabilizar y cómo salís? Después, vos me estás hablando de modelos económicos. Y yo digo, podemos discutir modelos económicos. Están los modelos del sudeste asiático, los modelos más aperturistas, de cómo haces pick-up de winner, cómo podés cerrar o abrir más la economía. Bueno, distintos modelos económicos. Pero ahora estamos hablando de un problema macro, que es, se te aceleró nuevamente la inflación, arriba del 5% mensual. Estás en una situación que obviamente esto te lleva inexorablemente a un enfriamiento de la economía. Y además estás respecto a un problema político grave, bueno, de cuál es el plan de gobierno para estabilizar. Yo digo el plan más macro. Después hablamos del tema de sustitución. Por ejemplo, te doy un ejemplo en el corto plazo. Ayer sacamos al principal cámara de fabricante de máquinas para clínicas y hospitales, de toda la patología médica, que son fabricantes que sustituyen importaciones de equipos importados y están en una situación crítica, desesperante, porque no tienen los insumos para fabricar esas máquinas en la Argentina. Y salen a denunciar que están en problema y a su vez salen a denunciar también los sectores, las clínicas y los hospitales que tienen equipos importados que no tienen los repuestos para reparar y mantener sobre también esos equipos. O sea, esos son problemas sectoriales, puntuales. Ahora, yo te estoy planteando un problema evidente que hay en este momento, que es si la economía argentina la estabilizás o si vas a una espiralización. No, por eso vuelvo al punto. En realidad no te lo planteé por una cuestión estructural. Digo, la única manera de sortear la opción entre ir a una hiper o caminar por la recesión es mantener la actividad con un bajo consumo de importados. Y para eso necesitas empalmar consumo popular con sustitución de importaciones. Ahora, eso hay que hacerlo en el marco de un programa antiinflacionario, que efectivamente no existe ni se ha planteado. Y un programa antiinflacionario, por lo menos desde nuestro punto de vista, no puede ser administrar la recesión para que la recesión desacelere los precios, que me parece que es el escenario que se está adoptando. Un programa antiinflacionario implica desacoplar precios internos de internacionales, implica hacer un control sobre el sistema de formación de precios antes de la góndola, lo cual implica ir en serio sobre los mercados oligopólicos de la Argentina. Y en tercer lugar, hay que pensar en una estrategia que implique frenar la inercia con algún tipo de congelamiento. Pero todo esto implica poder político, que es el primer punto que está en debate. Este gobierno ha visto debilitado su capital político y la manera de poder avanzar en una estrategia diferente implicaría refundar el Frente de Todos y revitalizarlo para darle marco a una estrategia distinta. Y el otro problema que hay es que el principal escollo para una propuesta antiinflacionaria es el acuerdo con el fondo, que es un acuerdo inflacionario. Entonces digo, el acuerdo con el fondo impide tomar una definición en serio sobre la cuestión de cómo parar la inflación en la Argentina. A ver, esperamos un segundito, porque lo tengo a Hugo Aime para ver un poquito la perspectiva política. Hugo, ¿cómo estás viendo esta dinámica donde en teoría hay un alineamiento de la política detrás de Cristina, Alberto Fernández, Massa, detrás de Silvina Matakis, que anuncia un plan de ajuste fiscal, pero sigue estando las dudas de si efectivamente Cristina apoya la implementación, ¿no? Desde el gobierno dicen, pero ¿cómo decís eso, Montenegro? Si estaba Cristina, le contamos estaba Alberto, estaba Massa y estaba Cristina, le contaron cada una de estas medidas, de la primera a la última. El ajuste fiscal que anunció Batakis, Cristina lo sabe bien, la subejecución, cuenta única, congelar las vacantes del sector público. Cristina sabía de antemano de la primera a la última medida. Le digo, sí. Entonces ustedes dicen que apoya, se mantiene en silencio. ¿Vos crees que ese es el rumbo que ahora sí el Frente de Todos se encuentra para las próximas semanas? No, yo veo una situación muy complicada, ¿no? Si uno dice, como cuando le dijeron a Clinton es la economía estúpido, yo hoy diría es la política estúpido, porque vos podés decir es la economía estúpido cuando tenés una conducción política fuerte
y un gobierno respetado. Y hoy estamos en una situación inversa. Tenemos un gobierno absolutamente debilitado, una conducción política que no se sabe exactamente qué es lo que quiere, y eso genera problemas muy importantes, porque el nivel digamos, de frustración que siente gran parte de la población, porque no se cumplieron ninguna de las metas que se plantearon, más allá de la pandemia, más allá de lo que pase con la guerra de Rusia, más allá de la herencia de Macri, evidentemente, en la medida que entra en crisis la conducción política, discuten Alberto y Cristina, básicamente, mientras Massa intenta ahí terciar de algún modo, eso, digamos, complica la situación. Mientras eso no esté claro, mi punto de vista es que la situación se va a complicar cada vez más. ¿Por qué? Y creo que Lozano lo ve claro. O sea, tenés una inflación desatada, los sectores, digamos, más empobrecidos, cada vez más empobrecidos. La clase media, digamos, que no llega a fin de mes y se le mueren las expectativas. Y los sectores altos o empresarios que no lo creen al gobierno, estás en el peor de los mundos. Entonces, sí no queda claro qué piensa Cristina. Y Cristina ya dijo que está en contra de lo del fondo. La Cámpora te está diciendo... finalmente, ¿para qué se fue Guzmán? Los movimientos sociales te están cuestionando. La CGT te va a cuestionar y de paritera 60 la quiere llevar al 80. La verdad, por eso yo repito, acá hay un problema político de los cuales Cristina Kirchner y Alberto Fernández ambos son responsables. Porque Cristina tenía que saber perfectamente que se le iba a ir Guzmán, iba a producir la crisis. Y Alberto no podía no saber que estaba muy finita la situación con Guzmán. Entonces me parece que en vez de estar distraídos a ver quién es el culpable de la situación, tienen que sentarse, resolver y generar credibilidad. Si no, el problema no se va a resolver. Y el tema de fondo es que lo que dijo Cristina en las últimas 4 intervenciones es exactamente lo contrario de lo que anunció Batakis. Exactamente. Cristina por eso te digo. Cristina se la pasó explicando de manera inconexa y de mi punto de vista también bastante flojito cómo no era un problema el déficit fiscal. Cómo todos los países podían financiar déficits fiscales más grandes y que eso no tenía que ver con la dinámica de precios. El único anuncio que hace Batakis, que también yo digo, no podés anunciar solo en el flanco fiscal, tenés que hacer un programa integral. Hoy el Banco Central va a subir la tasa de interés y me dicen que lo va a subir fuerte, que va a haber una hasta anoche estaba en duda que hoy subiera, estaban esperando que economía primero subiera fuerte la tasa de los bonos del Tesoro. Para cambiar justamente esto, que sean los bancos vayan a tomar deuda de economía, del Tesoro, y no del Banco Central todo el tiempo. Claro, entonces, y la verdad que los depósitos en pesos están bastante estables. Pero bueno, la tasa de interés la van a subir, es inexorable, porque están estables los depósitos en pesos, pero no pueden perder frente a la inflación, frente al dólar, frente a todo. Y economía está haciendo un menú de emitir bonos dólar link, ya cualquier cosa, atados al dólar, atados a la inflación, ya no saben qué hacer para seguir en el esquema de financiamiento dentro del acuerdo con el fondo. Pero bueno, lo que dijo Batakis, el anuncio de ajuste fiscal, es todo lo contrario de lo que venía explicando Cristina. Sí, además en una situación en donde Cristina, por un lado, cuestiona el tema de controlar el déficit, llama a la unidad nacional, pero se pasa criticándolo a Macri y la herencia. Entonces, una cosa que no se entiende absolutamente nada. Es como que, y Alberto hace prácticamente en su discurso en Tucumán, hace una cosa muy similar. Entonces, me parece... Yo te repito, si no hay coherencia en la conducción política y no hay credibilidad de que Alberto y Cristina no están peleados, sino que en realidad tienen una unidad de concepción en serio, la cosa, digamos, va a ser muy complicada desde el punto de vista político. Y por ende, la economía, que es lo mismo que está diciendo Lozano, digamos, más allá si uno está de acuerdo o no respecto a lo que él está planteando en términos económicos, está claro, manda la política.
Y la política hoy está muy, muy complicada. Hay veces que no hay mucho más que esto, ¿no? Si cuando los otros días uno de los llamados a ser ministro de Economía dijo que no, ¿cuál es la explicación que da? Y yo no agarro porque es la economía, porque nadie me da garantía de coherencia política. El problema es la política, no es el valor del dólar. No es que el gobierno no pueda financiar o pagar los bonos o la deuda No, en pero pesos. también hay un problema de concepción de rumbo de fondo, porque si hace 2 meses Claro. la sentaban a Batakis con Guzmán y le decían, bueno, vos vas a tomar la posta, y aprovechaban para hacer el anuncio y decir, bueno, vamos a seguir con el mismo rumbo, porque Batakis ratificó todo lo de Guzmán, pero más fuerte, digamos, lo que Guzmán hacía en el primer semestre del año pasado, calladito y silencioso, Batakis lo explicita, dice, yo voy a hacer esto, lo que entra... Solo lo que entra se va a gastar y bueno, la ley de administración financiera, los fondos fiduciarios, cuenta única, manejo todo yo, congelo las vacantes, una señal si se quiere a los mercados, pero si lo hubiesen hecho ordenadamente hace 2 meses, si ese era el rumbo que estaban de acuerdo, pero ¿por qué no lo hicieron antes? No, está claro. Y nos ahorramos toda la crisis de la ampliación de la brecha y la disparada. Cierro con vos, Lozano, no sé qué querés decir respecto a lo que estamos hablando. No, vuelvo al punto, yo creo que hoy ya no es el replanteo político necesario, excede a Alberto y a Cristina, hoy ya. Creo que, vuelvo a decirlo, habría que refundar el Frente de Todos, revitalizarlo, implica involucrar al conjunto de las fuerzas políticas que lo integran y a las principales referencias sociales, sindicales, territoriales y de la pequeña y mediana empresa que han acompañado esa experiencia. Tendría que haber una mesa política con aquellos actores que han estado absolutamente excluidos de la decisión durante estos 2 años y medio, como marco para tomar un rumbo distinto, porque la verdad es que lo que estamos viviendo, con una economía que, vuelvo a decirlo, está al borde o de la hiper o de la recesión, es el fracaso de los 2 años y medio hasta aquí. Y por lo tanto, venir a decir que se va a continuar con lo que ya fracasó, la verdad que no le genera expectativa absolutamente a nadie. Así que creo que en ese sentido, y vuelvo a decirlo, hoy tenemos una Argentina con 25 millones de personas que no llegan a fin de mes, 17 millones de pobres y 4 millones de hambrientos, y del otro lado multimillonarios en dólares que tienen 5 veces la fortuna de la Argentina y que la tienen afuera. La verdad, los niveles de desigualdad de la Argentina son aberrantes. Y si no hay una estrategia que coloque en el centro la recuperación de las condiciones de vida de la población, la perspectiva política es muy complicada. Lozano, gracias. Uaime, gracias. Como siempre, muy interesante escucharlos. Vamos a hablar en un ratito del tema tarifa, segmentación, la anotación y demás. Ese es el otro tema, ¿no? Esa es la otra cuestión. Creo que ahora el tema del formulario y demás... Mañana. ¿Mañana va a ser? Y Cerruti dijo que sí, bueno, mañana va a estar. Está bueno que, si es el área económica la que va a manejar, que explique Batakis cómo es el sendero y demás, ¿no? Porque es parte también fundamental del acuerdo con el fondo. A mí me llegan mensajes de texto por WhatsApp, off the record, de un sector de energía, de YPF, explicando por qué la gente no conoce la segmentación, que la mayoría de las personas está muy temerosa de eso y demás. Digo esto porque es importante también que el gobierno, si tiene una orientación, cierre filas, ¿no? Cuando Alberto Fernández se enojaba de los off the record y las cosas que mandaba Guzmán para un lado y para el otro, está bueno que se pongan de acuerdo qué es lo que quieren hacer y no se estén, que uno está cavando el pozo y el otro está echando tierra, ¿no? Es decir, las internas también tiene que ver con, insisto, empoderar. Es la ministra de Economía la que va a orientar todo el tema económico, como ella anunció también la segmentación. Dio la señal de que ella va a manejar también todo el tema de quita de subsidios, que tiene que ver una pata fundamental del tema fiscal. Bueno, si es así, ¿por qué empiezan a circular y a boicotear dentro del propio gobierno la orientación que quiere darle la ministra de Economía? Entonces, digo, así no va. Así no va, porque no se ponen de acuerdo Alberto Fernández y Cristina de lo que quieren hacer
Tienen todo el fin de semana ahora para hacerlo y el lunes nos cuentan. En todo caso lo cuenta Batakis integralmente y se respeta ese rumbo y vemos si podemos zafar del escenario que nadie quiere. Vamos a la tanda. Cristina hoy emitió un comunicado desde el Senado. Sí, porque se había publicado una información de que el aumento del dólar turista se había consensuado en una reunión que tuvieron ayer Cristina y Alberto. Lo que planteó Cristina desde la comunicación oficial del Senado es que esa reunión existió efectivamente, que en esa reunión participó también Sergio Massa, pero pone fake news total y plantea que no se habló del tema del dólar turista, sino que se habló de otros temas. Hay dos noticias en torno a esto. Por un lado, la desmentida de que en esa reunión se haya hablado del tema del dólar turista, y la otra cuestión es, evidentemente existe un carril de tregua entre los máximos líderes del Frente de Todos, donde se hablaron cuestiones eminentemente políticas sobre cómo continúa el gobierno. Entonces, esta información es importante porque habla de los carriles de diálogo que son necesarios para tratar de encauzar esta situación de crisis que vive el país. No, y lo que es muy importante, que uno podría poner perfectamente como título, es Cristina está negociando cómo se implementa el ajuste de Batakis. Porque yo estoy seguro de que muy probablemente el dólar turista, yo ya conté, digamos, en una medida aislada, parche sobre parche, no tienen plan y demás, pero lo que sí anunció Batakis esta semana es algo fundamental y que involucra a todos los estamentos del Estado Nacional, que es la cuenta única, que a mí me dicen, Cristina estaba totalmente al tanto, sí. Cuando se reunió con Massa y con Alberto Fernández, repasaron una a una de esas medidas, que son las medidas importantes. Estas medidas son medidas chiquitas, aisladas, parche sobre parche. Entonces, es muy probable que si se reunieron y Cristina sigue en silencio, bueno, obviamente esos temas tienen que discutir cómo lo implementan. Sí, por eso está implementada. ¿Qué se ponen? Claro. ¿Se reúnen para qué? ¿Para hablar un poquito de la vida? No. De cómo sigue el gobierno. Y esas medidas tienen que ver con cómo sigue el gobierno. En síntesis, cómo se implementa y cómo se adecúa el acuerdo con el FMI. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Que Cristina se junta con Alberto Fernández y Massa para ver cómo se encarrila el acuerdo con el fondo, sobre el cual, dijo Batakis, no se revisan las metas, sino que se cumplen. Sí, y lo que estamos viendo también es un proceso. Primero, se estaría constituyendo de esta manera, informalmente, esta mesa política del Frente de Todos, que era lo que le venían reclamando a Alberto Fernández. Por un lado eso. Y por otro lado, lo que vemos en los últimos días es el silencio total de las principales espadas del kirchnerismo, salvo los que están alineados con reclamos gremiales, pero el resto, silencio total sobre la implementación de este ajuste. Y de hecho, si mañana se publica finalmente el formulario de las tarifas, esto también sale con el aval del kirchnerismo, que más allá de esta información contrapuesta sobre cómo van a participar los funcionarios del área energética en esa segmentación tarifaria, lo cierto es que lo que dejan trascender desde el kirchnerismo por estas horas es nosotros no lo vamos a bloquear. No es poco desde el contexto que se venía, donde había una guerra total contra Guzmán. De hecho, fíjense cómo el FMI saluda y felicita a Batakis por el anuncio de ajuste fiscal. Bueno, Jerry Rice, que es el vocero del FMI, hoy, como todos los jueves, hizo una conferencia de prensa. Cuando habló sobre la Argentina, dijo: saludamos los esfuerzos para controlar el gasto, haciendo mención justamente a los anuncios de Batakis. Nuestro staff, incluyendo el representante de Buenos Aires, está en contacto con la ministra y su equipo técnico. Ella reiteró su compromiso para implementar el programa del FMI y los objetivos acordados. Y las medidas anunciadas son consistentes, las medidas de Batakis, con los objetivos del programa para fortalecer la economía y empezar a atacar los grandes desafíos que enfrenta la Argentina. O sea, un guiño contundente del FMI Batakis a Batakis. Y decir, el programa económico es el del FMI, no vamos a cambiar, como venía diciendo la vicepresidenta y demás, no vamos a cambiar nada y vamos a implementarlo. Y para implementarlo, el anuncio en sí es fuerte, desde lo fiscal. Ahora hay que ver cómo se aplica. De todas maneras, yo digo, no es suficiente. Si vos no encontrás una fórmula para que haya más dólares en esta economía, estás estabilizando una brecha cambiaria que te dispara los precios. Está Mariano Gorodich ahí en la City. Mariano, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Maxi? A ver, mucha expectativa por la suba hoy de la tasa de plazo fijo que va a hacer el Banco Central luego del dato de inflación, ¿no? Que no solo van a pagar más por los plazos fijos, sino principalmente que va a encarecer el crédito, ¿no? Esto, cada vez que el Banco Central sube la tasa de plazos fijos, obviamente se encarece el crédito. Los bancos ya le pidieron al nuevo secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, que por el ahora 12 se le anticiparon y le dijeron: si suben la tasa de plazo fijo, nos tienen que subir la tasa de la hora 12. Si la llegan a bajar, nosotros la bajamos, no tenemos problema, dijeron los banqueros. Pero si no, tenemos que estar recortando los límites que la gente pueda usar con tarjeta, ¿no? Que es uno de los temas del dólar turista, del dólar tarjeta, que mucha gente no puede tarjetear lo suficiente porque no tiene límite. Los bancos no están actualizando los límites a la par de la inflación. Recordad que igual el dólar tarjeta sigue siendo gran negocio, porque no solo que está a 2.36, sino que todos los que gastan con tarjeta en el exterior, después ese 45% lo recuperan por ganancias o bienes personales. Está bien, es el año que viene, pero es un dólar de 170 que terminan pagando. Sí, con ¿no? estos dólares disparados sigue estando 50 pesos abajo del dólar financiero o el dólar blue. ¿Por qué siguen para arriba? Bueno, vos me vas a decir el dólar blue, el dólar de la calle, ¿en cuánto? ¿En 2.88? 288. Eso ahí, ¿quiénes están operando? Y obviamente lo más importante, los dólares financieros que están firmes arriba de 290 pesos, ¿no? ¿En cuánto? 297. 200, casi cerca de los 300 pesos, como empezamos la semana. Sí, tal cual, volvió otra vez. Primero se alegraron los inversores con el discurso de Batakis pro mercado, un discurso market friendly de Batakis, pero después cuando pusieron anoche el cepo, cada vez que el Banco Central pone un nuevo cepo, ¿no? Como fue mayor incremento al dólar turista, siempre la reacción del mercado es diciendo, y es que el central no tiene dólares, entonces hay más demanda por los dólares, por todos los dólares, ¿no? Se está moviendo mucho el dólar financiero, más de 100 millones de dólares. Está moviendo solamente el contado con liquidación, el dólar MEP casi otros 100 millones también. Se duplicó el volumen negociado, ¿no? Sigue habiendo porque mucha dolarización ahí de empresas y de inversores que están buscando dólares ahí. Pero a un dólar caro, un dólar elevado. La verdad que si el gobierno tuviera un plan y se plantara con un plan integral, para muchos en ese nivel de dólar sería atractivo vender. Lo que pasa es que nadie vende porque cree que va a estar más caro porque no hay mucha incertidumbre. Exactamente. La expectativa es que hoy 300 pesos es barato, es la expectativa que ven. ¿Por qué? Porque dicen, el dólar sigue a la inflación siempre. ¿Cuánta inflación? En julio ya se va a tener mínimo un 7% de inflación, entonces el dólar va a tener que seguir la inflación de julio, agosto también. Sí, pero descontada la inflación es un dólar muy alto, muy alto. Lo que pasa es que, bueno, claro, yo lo veo al gobierno diciendo, bueno, estabilicemos los dólares en este nivel, en vez de hacer un plan para decir, bueno, es negocio vender los dólares en este nivel para bajar la brecha. El gobierno no está tampoco convencido de lo que quiere hacer. Y eso que tenés mucho turista, acá, muchos turistas extranjeros que están alimentando el blue, ¿no? Si no tuvieras esos turistas, el blue estaría en 300 mangos hoy. Ahora, por efecto vacaciones de invierno de los argentinos que se van al extranjero, también tienen mucha demanda de dólar blue, porque si bien conviene siempre el dólar tarjeta, los bancos no le dan tanto el cupo, ¿no? A la persona para gastar con tarjeta en el exterior, entonces muchos están comprando blue también para irse de vacaciones de invierno en el exterior. Mariano, gracias. Ahí estaba Mariano Gorodich, periodista de El Cronista, dándonos una mano como siempre. Vamos a ir a la tanda. Antes, la carne de vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrar las mejores recetas en este otoño en www.carneargentina.org.ar. Vamos a la tanda y ya volvemos. A ver, brevemente, vamos a hablar ahora del tema de qué está pasando en la frontera, que argentinos usan el peso boliviano como refugio de valor. En vez de comprar dólares, guardan pesos bolivianos. Pero Pablo, dame una línea respecto a la segmentación de tarifas que habíamos hablado más temprano. A ver, básicamente lo que está planteando el kirchnerismo es una especie de silencio tácito donde va a avalar esta segmentación de tarifas. ¿Qué es lo que están planteando? Dicen, el decreto de Guzmán, el que dejó antes de irse, es muy claro sobre quiénes tienen que intervenir y quiénes no.
Los funcionarios que están más enrolados en el kirchnerismo, esto es, secretario de Energía, subsecretario de Energía, Basualdo, no tienen intervención en este proceso. El que tiene intervención en este proceso era un funcionario de un área de planificación estratégica que en su momento respondía a Guzmán y que hoy está vacante. ¿Cuál es el planteo que hacen? ¿Mañana va a estar el formulario? La idea es que lo que planteó el lunes Batakis dijo que va a estar mañana. No, Cerruti dijo hoy. Cerruti dijo hoy, ratificó hoy que el formulario va a estar mañana. ¿Cuál es el planteo del kirchnerismo? Nosotros no vamos a obstaculizar nada y estamos a disposición para ayudar en cualquier cuestión que tenga que ver con la implementación del decreto de Alberto Fernández. O sea que mañana todos tienen que estar atentos mañana, al tema del si no hay ninguna Pero no se traba desesperen técnica, todos mañana que van a tener un par de meses para hacerlo. Meses. Para inscribirse. Sí. Si mañana no hay ninguna traba técnica, Sí. que en este gobierno igual están llamados a hacer para esas cosas, el formulario va a estar. Hay que No va a inscribirse haber ninguna obstrucción política. si uno cree que no corresponde que le quiten los subsidios porque no tiene el nivel de ingreso y demás, tiene que inscribirse en ese formulario. Sí. Mañana vamos a Tengan explicar- en cuenta, hoy también lo dijo Cerruti, además de la parte online, que seguramente mañana se va a saturar y todo lo que sabemos que va a pasar, va a estar la opción presencial en oficinas de ANSES y en otras dependencias públicas para aquellos que no tengan acceso digital. Mañana lo explicamos en detalle. Vamos a La Quiaca, porque ahí está Pablo Palomares, que es secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales de la provincia de Jujuy. Gracias por atendernos, muy amable. Vos me dijiste que, ojo, lo que está pasando en la frontera. ¿Es así, Palomares? Digamos, ¿hay compra de pesos bolivianos como se compran dólares, digamos, para tratar de guardar los ahorros? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bueno, saludarte a vos, a toda la gente ahí en el piso. Y te escuchaba hace un rato atentamente en cuanto a las medidas económicas que toma el gobierno, que son parche sobre parche, y como consecuencia de esas medidas económicas, sin duda, como nos pasa a todos los argentinos, tratan de resguardar de alguna medida, o en alguna medida, que no se devalúe la moneda, y con eso recurren al peso boliviano acá en la frontera, donde es un peso que en comparación con el dólar no tuvo tanta variación, fueron muy pocos centavos en diferencia a lo que es nuestro peso argentino en relación al dólar, como se fue devaluando. Así que sí, están realizándose estas transacciones acá, incluso la gente que históricamente trabajaba, los que les llamamos bagalleros, que son los que pasan la mercadería a través del tránsito vecinal fronterizo, ya empezaron a cobrar esto en peso boliviano. Algunos locales comerciales en La Quiaca están cobrando con peso boliviano. Sin duda que es una situación que el de frontera está buscando para resguardar su peso argentino y que no se desvalorice tanto. Claro, pues ese peso boliviano tiene mucha más estabilidad. En todo caso, si sube el dólar acá, también sube el peso boliviano, digamos. O sea que es lo mismo que comprar dólares, ¿no? Y aparte, a ver, la restricción acá en Argentina, como todos sabemos, solamente podés comprar $200 si es que tenés la suerte de poder comprarlos. Así que sin duda que la gente en la frontera y acude a estas situaciones y poder resguardar su peso argentino en pesos bolivianos. Sí, igualmente el cepo para compra de visa extranjera vale para todos, y es en el sistema financiero. Lo que pasa es que bueno, la gente lo compra informalmente, digamos, en la calle. Claro, lo recibe, digamos, cuando se hacen las ventas y se los guardan. Y la inflación este año, digamos, porque ahí es un tema, ¿no? El año pasado fue muy baja la inflación en Bolivia, ahora, digamos, también... Está más elevada. Pero una pregunta, hay mucho contrabando, hemos visto también mucho de tema de contrabando, como está con el dólar a 270, 280, o no sé, o 290 hoy. La Argentina está muy barata y obviamente... vienen por la frontera bolivianos a comprar todo tipo de mercadería y llevarla del otro lado de la frontera. Permanentemente está ingresando gente de Bolivia a hacer compras. La familia boliviana que viene a comprar cualquier cosa, porque sin duda estamos muy baratos en los productos, en los servicios, en la Argentina entera, pero hay productos que se destacan y que no te diría que entra como contrabando, porque entra a través de la figura del tránsito vecinal fronterizo, que es lo que cada uno puede cargar, y hasta una cierta cantidad de peso en kilogramos. Así está ingresando mucha harina, mucha cerveza, mucho aceite. Esos son como los productos más requeridos, pero también ayer nuestro gobernador Gerardo Morales hacía la denuncia a nivel nacional de cómo también están ingresando
a comprar vehículos que antes no ingresaban, a comprar combustible. Y en esto empieza a preocupar a la provincia el posible desabastecimiento, que ya estamos sufriendo en el combustible, poder sufrir desabastecimiento también en otros productos. Por lo pronto no está aconteciendo esto porque los camiones vienen desde otras provincias directamente a La Quiaca para venderlo. Lo que sí están alertando ya el gobierno boliviano, que tiene mayor reacción que nuestro gobierno nacional, ya está empezando a alertar de la cantidad de productos que ingresan bajo este sistema, pero que una vez que están en Villazón, salen en camiones a través del resto de Bolivia. Entonces, ahí sí estamos hablando de contrabando, ahí sí están evadiendo el pago de impuestos para ingresar a Bolivia, y eso le está preocupando al gobierno nacional y están hablando de tomar medidas justamente para frenar ese contrabando. El paso que hay de mercadería entre La Quiaca y Villazón es muy difícil poder controlarlo. Hoy no es ilegal porque lo están haciendo incluso por el puente internacional. Hoy están pasando a través de los bagalleros que te decía recién, que están cobrando ya en peso boliviano. Ya no quieren cobrar lo que históricamente cobraban en peso argentino por su trabajo, hoy lo cobran en peso boliviano. Bien, gracias Palomar, muy amable. Interesante lo que contaba ahí de la frontera. Mañana vamos a explicar, Flor, el tema de las provincias. Hay provincias que están sumando horas de clase. Sí, efectivamente, y pueden dejar a la Argentina en una posición muchísimo mejor que el resto de los países de la región. Con el tema de horas de clase, tratando de recuperar el tema pandemia. Nos estamos retirando. El dólar... Más 288 el paralelo, 297 el contado con liqui, ese que dolarizan las empresas. Bien, ya están llegando Roberto. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mariana. ¿Cómo estás, Maxi? Se quedan con el aire de... Sí. No tengo miedo. ¿Y vos con qué aire te quedás? Sí. ¿Vos con qué aire te quedás? ¿No vas a agradecer la pilcha? Bueno, pero pará, hoy no hay varonil. Lo que pasa es que tengo miedo cada vez que hago esto. No, ¿cómo gracias? O sea que a la gente de los otros canales le encanta cuando te tocamos. Te queda bien, ¿eh? Te estás todo engamado. Yo no quiero ir porque tiene miedo. Yo no me acerco hoy. Cambian tus colores de una manera impresionante. Vos pasás del color normal al fucsia. Pero ¿cómo combinás vos lo informal, ese toque, ese look? La verdad que es impresionante. Es el nato. Yo no me animo. No podría. Es la percha, Maxi. Es la percha. Eso cuesta $288, ¿no? Se quedan con Roberto y con Mariana en el aire de 24. Para que no puedo meter más. Para que ¿no? me estoy poniendo azul, digamos. Estás dolarizado. Dolarizado, Maxi. Chao, pásenla bien.